Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Un gusto saludarles de parte de Familia Misionera. Mi nombre es Hansel Tapia, coordinador. Y tenemos el agrado y pues la bendición de tener acá en Costa Rica, directamente desde Colombia, a la profesora Mariet Quintero, directora de música litúrgica. Pero dejemos que sea ella que nos explique quién es, nos comente un poquito. Pues muchísimas gracias, mi nombre es Mariet Quintero, soy colombiana, directora de música y formación. Vivo en una ciudad que se llama Cartago y qué placer saber que en Costa Rica también tenemos Cartago, aunque entiendo que aquí es como una región, no es solo una ciudad sino como una región, y complacidísima, agradecidísima y súper bendecida de haber recibido la invitación de Familia Misionera, así que mi Dios te pague de corazón. No, para nosotros más bien al contrario, es agradecerte que hayas hecho ese sacrificio enorme, porque fue un viaje cansado, ¿verdad? De muchas escalas. Un viaje muy interesante, pero eso lo dejaré para después. Contarles las anécdotas para llegar a San Vito fue fascinante. Muy bonito país, muy parecido a Colombia, o sea, por algo somos hermanos hispanoamericanos, pero la región como tal de San Vito me ha parecido muy particular, muy encantadora, así que valió la pena la travesía. Muchas gracias, María, nuevamente. Bueno, te tenemos unas par de preguntitas. Hoy me decían una en especial. Tú querías ser directora de música litúrgica de Escola Cantoro. ¿Esa era tu meta en algún momento? Yo creo que Dios me escogió para ser directora de música litúrgica, porque estudié música, tuve formación de academia, por decir algo, pero al llegar a Chicago recibí la invitación para dirigir un coro de niños en un barrio italiano. En eso nos parecemos a San Vito. Llegué a una comunidad italiana y fue allí donde poco a poco me fui dando cuenta que tenía la capacidad no solo de dirigir a niños, sino de hacer música litúrgica, y gradualmente Dios me ha permitido desarrollar, crear mi ministerio a partir de lo que yo misma he aprendido, y aquí estoy. Así que yo creo que Dios fue el que me escogió, o el que me tenía reservado para una misión muy particular, que es la creación de ministerios, que los llamamos dentro del magisterio Escola Cantorum, pero es básicamente mi apostolado, formar ministerios. Ok, María, Escola Cantorum es un nombre que la iglesia le da a los coros, por así decirlo, que entonan música litúrgica. Claro, tradicionalmente la definición de Escola Cantorum es escuela de canto, y las primeras escuelas de canto se originaron en los monasterios, que eran quienes hacían las liturgias de las horas, cantaban los salmos y en última servían en la Santa Misa. ¿En qué se traduce eso a lo largo de los siglos, a lo largo de los años? Pues en corales, en grandes corales, o en grupos corales, o en grupos de iglesia que llamamos. Y hoy en día tenemos un pequeño fenómeno que es el solista, y una de mis misiones es volver a la Escola Cantorum tal cual como es el llamado del Magisterio de Música Sacra. Créense las escolas cantorum, foméntese la escola cantorum, o sea, la escuela de canto, y aquí estoy haciendo esa labor. Excelente. Cuéntanos también, ¿cuánta experiencia ya tienes en esta área? ¿Cuántos años, por así decirlo? Desde el 2000. Empecé en el 2000 en la parroquia italiana que les estoy comentando, dirigiendo a los niños, y pues una cosa lleva a la otra, una referencia lleva a la otra, una necesidad lleva a la otra, un sitio lleva al otro, y en cada sitio una experiencia nueva. Entonces lo que he ido capitalizando, y dentro del liderazgo que he tenido la oportunidad de ejercer en el Ministerio de Música, me doy cuenta que se pueden hacer muchos proyectos. Por eso llamo a lo que hago hoy en día proyecto Escola Cantorum, porque por medio de la escuela de canto se pueden hacer proyectos
de cualquier nivel, que no tenga necesariamente que ver con la música, pero que de alguna manera involucran la música y la familia, que también es una de mis especialidades, enfocarme en la familia. A eso iba precisamente, ahora que dices que no solamente o precisamente es el enfoque en la música. Cuando hablamos de Schola Cantorum o música litúrgica, hay otros aspectos, ¿verdad?, que caracterizan a la persona que es, por así llamarlo, liturgo, ¿verdad? Se le dice la palabra. Liturgo o liturgista. Ajá. Entonces no necesariamente es la música, sino también su presencia, su postura, su vestuario. ¿Qué nos puede decir acerca de esos signos, se pueden llamar? Pues que el Ministerio de Música tiene muchas facetas. En la experiencia que he tenido, cantar en la liturgia es lo último que se hace. Producir música es como lo último en la lista, es el objetivo final. El Ministerio de Música tiene muchas dimensiones y no solo se enfoca en la producción musical. Es el objetivo final, es a lo que hay que apuntarle, es a lo que hay que formarse, pero el Ministerio de Música tiene un área espiritual, por ejemplo. ¿Qué es la espiritualidad para un músico? Conforme lo he experimentado durante estos años, es manejar dificultades, es tener la capacidad de lidiar con problemas, es la capacidad de crecer en comunidad, con todo lo que ello implica. Y es precisamente en esa búsqueda de crecer individualmente en la fe y de crecer en comunidad con los compañeros que cuanto proyecto nos sirva para ese propósito, pues bienvenido. Rezar un rosario, hacer una colecta para ayudar a un vecino que está en necesidad, hacer una procesión y así. Montones de proyectos. Cualquier experiencia de vida se puede convertir en un proyecto que nos ayude a crecer nuevamente individualmente, nos ayude a crecer en la fe, para eso reflejarlo con nuestros compañeros, para impactar a nuestra parroquia y lo más importante, para reflejarlo en la familia. Muy importante eso que dices, la familia, siempre pues, haces énfasis en eso, ¿verdad? Siempre. La familia pues es la base de la iglesia, de ahí futuros sacerdotes, futuros religiosos, futuros ministros en el canto. Entonces me parece muy importante eso que dices. Otra preguntita ahí importante que nos hacían algunos oyentes era también, ¿la música sacra es toda litúrgica? Porque se diga que es música sacra, ¿se puede usar en la liturgia? A ver, toda música litúrgica, es decir, los cantos que ocupamos para la Santa Misa. La liturgia es la Santa Misa, lo que llamamos también la Eucaristía, lo que llamamos el banquete del Señor, lo que llamamos el santo sacrificio del altar. La misa como tal tiene muchos significados o se le llama de muchas maneras. La música que hacemos para el culto divino, o sea, para la Santa Misa, tiene que ser santa, primero porque los textos están tomados de la liturgia, ya, de la palabra de Dios, textos litúrgicos. De pronto de allí viene que se le llame música litúrgica. Tiene que ser una música bellamente hecha. No es lo mismo la música del mundo. La música del mundo es creada para el mundo, es creada para bailar, es creada para un propósito mundano del mundo. Por tal razón, nosotros aquí en el templo debemos ser muy selectivos de los sonidos y de las melodías que vamos a ocupar para el culto divino. O sea que los términos, la definición de los términos cuentan. La música litúrgica también debe ser universal. Es decir, no importando de pronto el estilo, un estilo más folclórico, un estilo más local, digamos que vienen visitantes a San Vito, pues que entren a la parroquia y aun cuando no entiendan el idioma, aun cuando no sea un estilo con el que están familiarizados día a día, pero que les dé ese grado de conexión con el culto divino. Ahora, la música religiosa, ¿verdad? Era la comparación que me hacías. La música religiosa
El tema puede ser el agradecimiento, el tema puede ser una reflexión personal, Dios, cómo te amo, cómo me siento bien por haberte descubierto, el amor a los hermanos. O sea que la temática de la música religiosa puede abarcar cualquier tema de la experiencia de cada persona, ¿ya? No necesariamente es litúrgica. Los textos son un poco más libres porque nacen de la experiencia del individuo. En cambio, la música litúrgica, solo el texto nace de los textos litúrgicos. Están basados en la palabra de Dios, están basados en los salmos y esa es la gran distinción. En conclusión, toda la música litúrgica puede ser música religiosa que se ocupe para servicios religiosos de piedad popular, pero no toda la música religiosa o lo que se llama también música sacra es apta para la liturgia. No sé si de pronto me expliqué. Sí, bien. Claro. ¿Sí? Ese último detalle que dices lo explica mejor todavía. Y para ir aterrizando un poquito, ¿qué le dirías tú al párroco, digamos que de acá de San Vito, con la experiencia que has tenido en estos días que hemos estado trabajando, que hemos estado recibiendo esta formación, porque han venido personas de diferentes parroquias, pero hemos notado que es las mismas inquietudes, las mismas cosas bajas que tenemos, altos que tenemos? ¿Qué le dirías tú en específico a nuestro párroco como para que nosotros podamos seguir trabajándolo, seguir meditándolo junto con él? Pues le diría lo mismo que le diría a todo el clero en general de Hispanoamérica, y es que tengan la facilidad de escuchar al Ministerio de Música. Lamentablemente tenemos una gran brecha por todo lo que se genera a partir del Concilio Vaticano II, las interpretaciones que quedan un poco sueltas para el área de música. Atención, estoy hablando exclusivamente del Ministerio de Música, y una de las pautas que mi propio obispo cae en cuenta es que falta fomentar el término Ministerio de Música. Entonces, mi invitación para el párroco saliente, para el párroco entrante, para todo el clero en general, porque la problemática es más o menos la misma en toda la región, es que tengan la apertura de escuchar a sus ministros, porque está un poquito complejo, el camino está complejo y esto debe ser un acompañamiento mutuo. Hay información que aquí mismo ustedes van a empezar a descubrir. Es un discernimiento que empieza desde el individuo, es un discernimiento que empieza con el grupo, y una vez tengan claro cuáles son las dudas, cuál es la problemática, cuál es el diagnóstico, qué bonito poderse sentar con el párroco, presentarle la situación y tener un acompañamiento. Pues muchas gracias, Mariette, por toda esa información que nos has compartido. Es bonito porque a veces los ministerios de música, como lo debemos de llamar, nos sentimos abandonados, nos sentimos aislados, pero que venga otra persona de otro país y nos diga, mira, allá está pasando exactamente lo mismo. Entonces uno ve que es una problemática general, pero que hay gente trabajando y con ese sentido, ¿verdad? Con ese amor, y que quiere solucionar, poner ese granito de arena, y que más nosotros bendecidos con su visita por venirnos a levantar el ánimo otra vez, porque sí se decae uno en momentos. Pero agradecerte de verdad, Mariette, que todos estos días que has estado por acá, y como dijiste al inicio, tal vez brevemente, cuéntanos esa anécdota del paseo. Bueno, pues la tengo que contar. Es necesario que se cuente para la historia y para la posteridad. Entonces llego yo a San José de Costa Rica, y pues en el mapa obviamente veía que estaba un poco alejado del aeropuerto principal, pero Hansel me promete que de San José de Costa Rica a San Vito hay
5 horitas. Atención, 5 horitas. Que los ticos tenemos ese dicho, ¿tú lo sabías? Que a todos le hacemos un diminutivo. En Colombia también. Sí. En Colombia también. Mira, somos hispanoamericanos. Exacto. Pero entonces yo me lo tomé en serio. Son 5, sí, claro, 5 horas. Chévere, no pasa nada. Lo que no me imaginaba es que me iba a encontrar con la, ¿cómo es? La carretera. El Cerro de la Muerte. El Cerro de la Muerte. ¿En qué cabeza cabe que le pongan a un cerro el Cerro de la Muerte? Lo que no sabes es que ahí, por ahí se llega al punto más alto de Costa Rica. Fantástico, los felicito. Pero ¿por qué me le pusieron el Cerro de la Muerte? Porque eso lo prepara uno psicológicamente. En verdad, la disposición fue terrible. Pero además de la experiencia traumática, por un lado me pareció muy interesante y lo vengo repitiendo en el transcurso de la semana, es el cuidado que tienen todas las personas que transitan en ese sector. Que por cierto también me dijeron, una vez llegamos al Cerro de la Muerte, me dicen, eso es una pequeña brecha chiquita, eso es un sector pequeñito. Entonces yo imaginé, listo, unos 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas y el cerro nada que se acababa. Pero el cuidado que yo vi de los que manejan, de cambiar las luces, de estar pendientes quién viene, cómo voy, qué luz cambio, cómo me muevo, cómo transito, eso me pareció fascinante. Por un lado creo que es un instinto de supervivencia y de lógica, pero por otro lado sentí una solidaridad, porque es de la única manera que se sale de una situación difícil, colaborándose mutuamente. Así que una vez pasé esa experiencia tan traumática, pero tan intensa, pero tan interesante al mismo tiempo, pude llegar unas horas después a San Vito y aquí estoy para servir a Dios y a ustedes. Pues bienvenida nuevamente y esperamos que no sea la última vez, ya la próxima ya sabes cómo es el Cerro de la Muerte, ¿verdad? Sí, no, ya me vengo preparada con casco, rodilleras. De todo. De todo. Excelente. Pues bien, muchas gracias primero por el voto de confianza, porque pues solamente me conocieron la referencia que tengo en Facebook, labor que estoy recién empezando hace unos meses, con la grata sorpresa de que está llamando la atención el estilo que tengo de llevar el Ministerio de Música, y yo agradecidísima de que me den la oportunidad, porque este es un inicio. Queremos que esto se replique y que no se nos olvide que todos los esfuerzos que cada uno hacemos es para dar gloria a Dios y para santificación de nuestras almas. Así que muchísimas gracias, Hans. Gracias a ti, Mariette, que Dios me la bendiga mucho. Amén. Con ese amén, proyecto. Ustedes también. Y hermanitos, a invitar a Mariette. México, Guatemala, Honduras, ya Estados Unidos la conocen. Sí. Invítela, excelente. Bendiciones para todos, nos vemos luego.